Continuamos entonces con la lectura de este capítulo, El chamán, en torno al libro Joseph Beuys del autor Bernard Lamarche Badel, publicado por Ediciones Ciruela en el año 1994, traducción de Edison Simmons, y que estamos leyendo en torno a ser eje de la segunda parte de análisis de la vida y el arte de Joseph Beuys en este seminario que estamos dictando desde La Bomba de Miel, desde la Fundación La Bomba de Miel, seminario que hemos llamado Joseph Beuys y que estamos dictando desde aquí en torno al análisis, el estudio y la difusión de los libros que acerca de Joseph Beuys y escritos por el propio artista están dentro de la colección Biblioteca Fabio Di Camossi, que conserva, resguarda y cuida la Fundación La Bomba de Miel. Estábamos entonces en el capítulo El chamán, estamos trabajando con este capítulo que venimos leyendo y que habíamos terminado definiendo, ¿no? en este último tramo del audio anterior en torno a este Beuys, ¿no? que está trabajando con esta idea, ¿no? con esta ideología, porque como bien nos dice Lamarche Badel, si uno le pide a Beuys ideas, Beuys te devuelve ideologías, ¿no? O ideales, ¿no? Aquí la traducción también juega un papel interesante, ¿no? ¿Es ideales o es ideología? Bueno, habrá que ver, y también habrá que ver cuál es realmente el sentido en Lamarche Badel de decir ideales y no decir ideología, ¿no? Pero evidentemente Beuys, cuando uno le pide ideas, te devuelve estas cosas, ¿no? Una especie de ramificación en ideales, ideología, y diría yo que incluso imaginería, ¿no? Aquí entonces, cuando le pedimos a Beuys ideas acerca de la obra única de arte, Beuys nos devuelve un ideal en torno a la multiplicidad, ¿no? A que la obra única de arte la puede poseer una persona o una institución y bueno, luego generar a partir de eso una visión siempre que bueno, Beuys nombra acerca de lo pornográfico, ¿no? Una visión de deseo nunca cumplido, digamos, ¿no? O sea, una visión de ir a ver siempre algo que en las instituciones públicas, ¿no? de esa Alemania socialista pertenecía al pueblo, pero que nadie podía tener para sí, digamos, ¿no? Entonces en ese juego hay una situación de ver desde afuera, ¿no? Un poco también lo que trabajó Duchamp a través de la idea del mirón, a través de la idea del voyeur, de ver desde afuera lo que pasa en una situación de la que uno es parte, pero solamente en esa función, como mirón, ¿no? Beuys no quiere que seamos mirones del arte, no quiere que seamos voyeurs en el arte, no quiere que disfrutemos de nuestro propio placer a partir de mirar el placer de los otros, sino que Beuys quiere que todos compartamos en la medida que nos dé la gana todo lo que sea posible, ¿no? Para ello siempre busca alternativas y en caso, ¿no? de lo social, bueno, habla de la escultura social, en el caso de la plástica habla de la plástica ampliada y así sucesivamente, por ejemplo, con la obra de arte tradicional única, ¿no? Lo que podríamos entender en esa época como la obra de arte original, ¿no? El original y no su copia. Beuys prefiere la copia, ¿no? Beuys prefiere la copia porque la copia es la que tiene un aura que no está constituida en el todo, digamos, sino en las partes, ¿no? Y Beuys lo que quiere es jugar con esta idea, ¿no? De que no va por el todo, sino va por las partes del todo, ¿no? Y que las personas puedan tener el todo a partir de la parte, ¿no? A partir de las partes.
Entonces esta idea de los múltiples de Boyce está jugando un poco con esto constantemente, ¿no? En un juego que no es simple, es un juego complejo, pero no por ello complicado, ¿no? O sea, es algo que es fácil de comprender. No obstante, es algo muy complejo en torno a todas las partes que lo componen, ¿no? En ese sentido es que, bueno, estábamos leyendo esta última parte, ¿no? Que decía que Bernard Lamarche Badel nos estaba contando, ¿no? Y que, bueno, yo estaba ampliando para poder ir comprendiendo de qué habla, ¿no? Cuando asevera Lamarche Badel esto, ¿no? Decía Lamarche Badel, los objetos únicos, los objetos que pueden ser únicos, ¿no? O pueden ser editados en múltiples para Boyce, ¿no? Constituyen, por supuesto, una tensión de la obra, ¿no? La obra manifiesta de Boyce en los múltiples más solo tiene sentido en su valor denotativo del proceso, la obra manifiesta de Boyce como única, ¿no? Tiene sentido denotativo del proceso en que están integrados, por lo cual el artista atribuye a menudo a determinados múltiples, ¿no? De esas obras, ¿no? A la multiplicación de la imagen y en torno a eso al gesto, ¿no? En el múltiple, porque el múltiple no es solamente una imagen, no es solamente una postal, ¿no? Es un objeto que deconstruye la idea de lo único. Dice entonces Boyce a esto, ¿no? Le da mayor valor representativo en su trabajo en comparación con las composiciones únicas, ¿no? Con la obra única, con la obra original. Continúa diciendo entonces Lamarche Badel, las acciones principales de Boyce de los años 60, ¿no? A las que se viene refiriendo son, por ejemplo, ¿no? El silencio de Marcel se sobrevalora, que es una acción del año 1963, y que esto está en relación a lo que decíamos en audios anteriores, ¿no? Respecto a esta situación de Boyce crítica sobre Duchamp, en torno a que Duchamp planteó cosas muy tajantes para el arte moderno y cosas que habían sido realmente revolucionarias dentro de lo revolucionario que ya era el arte moderno, pero que, bueno, se estableció muy rápidamente también de una manera institucionalizada, ¿no? El arte moderno muy rápidamente se institucionalizó y por lo tanto cayó en el sistema, ¿no? Se sistematizó. Duchamp lo que hizo fue siempre generar a partir de eso una problemática, ¿no? Y salirse del sistema y generar arte por fuera del sentido del sistema, ¿no? Por fuera básicamente del sentido, ¿no? E incluso podría decirse de una manera muy controversial, pero bueno, es como también lo dicen, ¿no? Por fuera del lenguaje, ¿no? Duchamp generó cosas por fuera del lenguaje, que hoy por hoy podemos entender a partir de otro tipo de apreciaciones de la obra de Duchamp, ¿no? En torno a ciertas herramientas que no son específicamente las del lenguaje o las del postestructuralismo del lenguaje, ¿no? Bueno, es difícil, es complejo, pero bueno, no vamos a tocar eso ahora. Sí vamos a decir que Boyce, que ya trabajaba con algunas de esas herramientas, ¿no? Como por ejemplo este tipo de esoterismos o de mediums, ¿no? De situaciones medium y demás, ¿no? A las que Boyce se entregaba, ¿no? Y con las cuales jugaba a lo hipnótico y realmente, bueno, terminaba... no sé, diría yo que, bueno, como dicen, ¿no? Que aquellas que estuvieron presentes en estas, por ejemplo, acciones de Boyce, ¿no? Que lo decíamos también en relación a lo que Stackelhaus nos contaba en la primera parte de este seminario, realmente se generaban atmósferas muy extrañas, extrañas por poco definibles en lo conocido, cuando Boyce accionaba, ¿no? Cuando Boyce hacía estas cosas que hacía, que tampoco se pueden, como ya sabemos, enmarcar dentro de las acciones, el accionismo, la performance o demás, ¿no?
cuando Beuys hacía las cosas que hacía, se generaban ciertos ambientes energéticos, ¿no? O se generaban ciertas energías en las cuales la gente entraba en trance junto con Beuys, que estaba en trance, y todo esto iba por fuera de los significados, ¿no? Porque iba tal vez por fuera, y digo el tal vez porque, bueno, habrá que ver cada quien qué opina de esto, ¿no? Habrá acérrimos defensores de que todo es lenguaje, y bueno, entonces no hay forma de hablar de otra cosa, y habrá quienes pensamos que hay algunas otras opciones, ¿no? Además, y que eso no anula las buenas posibilidades y las ventajas que ofrece el lenguaje, ¿no? Que no son cuestiones que se tensionan como opuestos, sino que se generan complementarias, ¿no? Beuys trabaja por fuera de eso, ¿no? En buscar el arte por fuera de los significados, por fuera del significante y del significado, y por fuera de cierta estructura del lenguaje postestructuralista, ¿no? Por supuesto, por fuera de cierto pragmatismo y por dentro de cierta fe, por fuera de cierta estructura que va descreída, digamos, de cualquier otra fuerza que no sea la propia del ser humano como eje y centro, y Beuys, bueno, busca por otro lado, ¿no? Beuys entiende que Duchamp ya lo había empezado a hacer. Beuys entiende que Duchamp jugó con eso y que jugó muy bien, digamos, ¿no? O sea que en un estadio del arte moderno donde se estableció con mucho pragmatismo la función del arte en torno a una función política social, ¿no? De los movimientos vanguardistas, por ejemplo, o los movimientos de vanguardia, Beuys dice, bueno, Duchamp hizo un tajo sobre eso, ¿no? Hizo un tajo, y ese tajo que hizo, que bueno, muchas veces se relaciona también, ¿no? A esta propuesta de Lucio Fontana de hacer el tajo en la tela, ¿no? De hacer el tajo en la expresión académica máxima para su zona de trabajo, ¿no? Que era la pintura. Duchamp, según Beuys, ¿no? hizo este tajo de esta misma manera expandida que él lo hace con la escultura y con la plástica, ¿no? Con la escultura expandida y la plástica social. Beuys lo que dice es que Duchamp, no obstante, no se aguantó la presión y que se quedó quieto, digamos, ¿no? Que no fue adelante con un activismo en relación a lo que había encontrado y a lo que había propuesto, ¿no? Lo propuso, como no lo pudo imponer de una manera sencilla, prefirió hacer silencio, ¿no? Y que ese silencio está muy sobrevalorado en torno específicamente a una posibilidad que no es, ¿no? O sea, Beuys quiere quedarse con ese silencio como algo que no hay que valorar tanto porque en realidad no tiene valor, digamos, ¿no? Lo que hubiera tenido valor hubiera sido que Duchamp hubiera luchado por sus ideales y por lo que había planteado en ese tajo que hizo a la cultura moderna, ¿no? Del arte moderno a la cultura de la modernidad, en el arte moderno, para decirlo mejor. Pero bueno, Duchamp, según Beuys, ¿no? Fue muy tímido, muy blando, se quedó quieto, digamos, ¿no? Bueno, la historia, como ya lo vimos también en audios anteriores, nos va mostrando cómo sistemáticamente a Duchamp se lo fue acomodando a la medida de lo que la historia del arte del momento y lo que la cultura del arte del momento, en torno al arte internacional del momento, podía soportar del tajo que Duchamp estaba haciendo en el arte, ¿no? Lo que Duchamp hizo fue tan extremo que no pudo ser soportado en la modernidad y tuvo que ser callado, digamos, tuvo que ser transformado, minimizado y, como decíamos, ¿no? En el caso de la reducción que se hace de la novia desnudada por sus solteros, incluso en este título que se le da, ¿no? a una de las partes constitutivas de ese proyecto duchampiano, definitivamente inacabado, como lo dejó Duchamp, ¿no?
y esa reducción idiota que se hace de eso, ¿no? En el gran vidrio, esa reducción sistemática, ¿no? De transformar de nuevo un tajo que Duchamp hizo en la modernidad, en el arte moderno, transformarlo, ¿no? En un tajo remendado, en una cicatriz que es el gran vidrio, ¿no? Volver a academizar lo que Duchamp había destronado, ¿no? Por supuesto, Beuys entiende perfectamente esto y dice, bueno, Duchamp fue un tímido, fue un cobarde, ¿no? Y dice, no sobrevaloremos lo que Duchamp cayó, o sea, pongámosle las palabras que hay que decir, ¿no? Duchamp tendría que haber luchado por eso y no haber aceptado que a la novia desnudada por sus solteros incluso se la llamara el gran vidrio, ¿no? Tendría que haber luchado y haber impuesto al arte su problemática en relación a lo sistemático. Debería haber luchado para que el sistema no se lo coma como se lo comió y para que el sistema no lo redefina como lo redefinió, ¿no? Sabemos que Duchamp no pudo luchar, digamos, Duchamp hizo lo que pudo, ¿no? O sea, y trabajó como pudo, y no porque era blando, sino porque, bueno, usaba de otro modo su inteligencia, ¿no? La capacidad para adaptarse a esos momentos, esos tiempos que vivió Duchamp, bueno, fue otra. Por supuesto, Beuys necesita constantemente, como también lo vimos en el caso de la primera parte de este seminario en torno al libro de Stackelhaus, necesita estar comparándose y compitiendo, ¿no? Porque eso, en realidad, en Beuys es una manera de despejarse y de reconocerse a él mismo, ¿no? No es una competencia desleal o una traición, sino es una comparación. Otra vez, ¿no? Esto de los términos boycianos, ¿no? O sea, Beuys necesita compararse con Duchamp porque necesita encontrarse a él mismo. Y en esto que habla, ¿no? Respecto al silencio de Duchamp, necesita encontrarse a sí mismo en torno a su activismo extremo, digamos. No es contra Duchamp, es a favor de él, que muchas veces se malentiende también, ¿no? Bueno, estas no, hay este tipo de problemáticas son las que tratan también estas grandes, como dicen, ¿no? Las acciones principales de los años 60, ¿no? Que aquí entonces la Marche Badel dice: el silencio de Marcel Duchamp está sobrevalorado o se sobreestima, del año 1963. También la acción El Jefe del año 1964, otra que se llamó 24 horas y En nosotros, debajo de nosotros, bajo el suelo, esta de 1965. Después la acción, bueno, una tal vez de las más conocidas, que es Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta, también del año 1965. La serie de acciones, que en realidad, bueno, todo esto, bueno, está nombrado como acciones, pero no lo son como tal, ¿no? Ya sabemos que, según lo que nos contó, ¿no? Stackelhaus en la biografía, ¿no? Él lo pone bajo la supervisión de Beuys, ¿no? Pone acciones entre comillas, porque en realidad no son acciones, pero entendemos que esto está escrito en el año 1984 y esta investigación seguramente que data de por lo menos 2 años anteriores, ¿no? O sea, esto se está planteando en el año 82 o algo así. Y en el año 82, bueno, podemos entender que Bernard Lamarche Badel hable de acciones todavía, ¿no? Sistemáticamente ese era el modo de tal vez definir esto que Beuys propone, ¿no? Con el silencio de Marcel Duchamp se sobreestima, o El Jefe, o 24 horas y En nosotros, debajo de nosotros, bajo el suelo, o en la acción esta que se denomina así, ¿no? Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta. Pero cuando uno llega a Eurasia, bueno, ahí uno ve que ya es casi imposible llamar a esto una acción, ¿no? O sea, Eurasia
que, bueno, acá la data de 1966, pero es un proceso muy complejo en el cual, bueno, todo es muy raro, ¿no? Vuelvo a lo mismo, creo que la Marcé Badel tiene que caer en el estereotipo, ¿no? No le queda otra, pero bueno, tengamos en claro que es eso, es la caída en el estereotipo de una persona que está trabajando desde un lugar académico, ¿no? Desde la crítica, desde ese lugar. Entonces, bueno, a esto lo nombra como acciones, pero no son acciones, ¿no? Tal vez parte de estas propuestas tienen que ver con las acciones, el accionismo, la performance, etcétera, pero no son necesariamente acciones, ¿no? Como tampoco son happenings, como tampoco son, bueno, qué sé yo, distintos tipos de posibilidades en torno a esto que se entendía, ¿no? Como ese aquí y ahora del cuerpo del artista realizando cosas, ¿no? Y entablando distintas relaciones con el entorno donde eso sucedía, incluso con las personas que ahí había, ¿no? En el caso de Beuys, además, con las energías que habitaban ahí, ¿no? Beuys, este canalizador, ¿no? Bueno, otra que nombra también es Tito Ifigenia, que es de 1969, y dice, continúa diciendo Bernard Lamarche Badel, son otros tantos procesos cuyo método de elaboración confirma la función de ritual de la que Beuys constituye a la vez el punto de convergencia y de difusión. O sea, es esto, ¿no? Empieza Lamarche Badel diciendo las acciones principales de los años 60 son, nombra estas y luego dice, otros, y son estos, ¿no? Son estas acciones, otros tantos procesos, juntos con otros, ¿no? Con otros métodos de elaboración que confirman la función del ritual en el que Beuys constituye el punto de convergencia y de difusión, ¿no? De sus ideas. Está jugando Lamarche Badel a tratar de decirnos y de no decirnos y dejarnos abierto el juego a la definición, insisto, ¿no? Es una época difícil porque es un Beuys que está adelantado con este tipo de acciones como estuvo adelantado Duchamp en su momento, digamos, ¿no? Son tajos que Beuys está haciendo a la posmodernidad, como Duchamp los hizo a la modernidad, ¿no? Y el sistema del arte está normalizando con lo conocido, ¿no? Como lo hicieron también con Duchamp. Son los posmodernos quienes pueden volver sobre Duchamp y revalorizar los tajos que hizo a la modernidad, al arte moderno, y renombrarlos de otros modos, ¿no? Son, por ejemplo, Richard Hamilton, ¿no? Artistas como Richard Hamilton, quienes revisan las definiciones como las que habían llegado hasta el momento de la modernidad en torno a la novia desnudada por sus solteros incluso, ¿no? Que había llegado como el gran vidrio, ¿no? Y Hamilton revisa eso y republica junto con Duchamp la caja verde y vuelven a generar facsímiles de eso y vuelven a reestructurar, ¿no? De una manera, yo diría que muy deconstructiva no obstante, pero vuelven a reestructurar ese error que había sido el gran vidrio, un error sistemático absolutamente intencional, que había sido la definición de la novia desnudada por sus solteros incluso como el gran vidrio, digamos, ¿no? Por supuesto, esto no dura nada, o sea, esto dura apenas un par de ediciones de la caja verde en una especie muy bella de libro facsimilar, en un par de exposiciones donde se genera esta propuesta de Duchamp como esta maquinaria, ¿no? Como este retraso en vidrio que no era obra, ¿no? Que no era obrar, que no era una definición académica en torno a un modo, ¿no? de la pintura, ni de la escultura, ni del objeto, ni de nada de eso, ¿no? Sino que era otra cosa, una transversalidad de definición como problemática. Dura muy poco,
porque luego el sistema otra vez lo reduce, ¿no? Lo reduce de manera, yo diría que lastima tan profundamente de nuevo eso, ¿no? Que no, bueno, hasta el día de hoy no se puede reconstituir, ¿no? O sea, se estableció definitivamente que la novia desnudada por sus solteros incluso es el vidrio, ¿no? Es ese gran vidrio que eso no es así, ¿no? Pero incluso hoy se lo termina comprendiendo en general como una pintura en vidrio, ¿no? Cosa que es el peor error que se puede cometer en relación a esa propuesta duchampiana, ¿no? O sea, se lo volvió a transformar en algo retiniano, si se quiere, en términos duchampianos, si bien no es tan así porque estamos en otra época y estamos bajo otras circunstancias a partir de la propia evolución del arte, pero bueno, eso no tuvo solución, ¿no? O sea, por ahora quedó así. En el caso de Beuys pasa un poco lo mismo, o sea, Beuys hizo tajos tan enormes sobre la posmodernidad, ¿no? Igual que lo hizo Warhol, tajos tan grandes que no tienen todavía solución, ¿no? A veces se han tratado de poder ver en la magnitud, ¿no? Que ciertas obras como Eurasia tienen, ¿no? Esta definición obra, ¿no? que se le dio a Eurasia tiene, para poder abrirlas como procesos justamente, ¿no? Como algo que son problemáticas, no obras, no obrares, ¿no? Son otra cosa, ¿no? En todo caso, lo más cercano que yo diría podemos reconocer, ¿no? Es las definiciones en torno al obrar de Beuys, ¿no? Estas propuestas como obrares, ¿no? Pero tampoco alcanza, o sea, esto va mucho más allá. Todavía tal vez no ha llegado el momento en que se haga una verdadera revisión, ¿no? Todavía tal vez se está buscando en verdad esto y no es ahí donde tenemos que buscar, ni tampoco es ahí donde se puede aprovechar lo que realmente Beuys profundamente proyectó en su práctica para nosotros como pedagogía, digamos, ¿no? Pero bueno, todo por supuesto será a su tiempo. En este caso, bueno, la Marché Badel lo está diciendo con claridad, ¿no? O sea, estas acciones, ¿no? Junto con otros procesos cuyo método de elaboración confirma la función ritual de la que Beuys constituye a la vez el punto de convergencia y de difusión, ¿no? Tal vez ahora que estamos en una época en donde hemos aceptado que no somos el centro de la humanidad, que el ser humano no es el centro de la humanidad, que convivimos, ¿no? En esta post-humanidad, seres humanos con máquinas, con seres animados e inanimados de todo tipo, que convivimos en distintos planos de la realidad que se dan simultáneos, que además se pueden empezar a pasar, ¿no? A través de todo tipo de herramientas que van desde lo religioso hasta lo espiritual, pasando por todo tipo de maneras de medium, de regresiones, de constelaciones, de uso de sustancias, etcétera, ¿no? Bueno, tantas inmensas maneras de poder experimentar los distintos planos que constituyen la realidad. Tal vez sea desde toda esta práctica de este nuevo tiempo, desde donde se puedan revisar estas propuestas de Beuys como el tajo que realmente fueron a la posmodernidad, ¿no? Ojalá que así pueda ser, y así es como, bueno, tal vez está proponiéndolo, ¿no? Aquí claramente la Marché Badel. Continúa diciendo, va a referirse ahora al jefe, ¿no? El jefe, que es una de estas acciones, entre comillas, que nombra, ¿no? De 1964, dice, el jefe, por ejemplo, acción realizada por primera vez en 1963 en Copenhague, luego la volvió a hacer el 1 de diciembre en Berlín. Es una acción ritual, ¿no? Ahí está este juego, ¿no? O sea, ahí el juego. Acción ritual. Bueno,
sabemos claramente que en artes no existe esta posibilidad sistemáticamente, no existe una acción ritual. En todo caso, acá lo que hace la Marcé Badel es caer en un error sistémico o un error de sistema, digamos, ¿no? En una especie de hackeo en el que juega, ¿no?, a abrir una herida también sobre su propio discurso, ¿no? Es acción ritual que está refiriendo específicamente a que prestemos atención en la noción de ritual, ¿no? Que de la acción vayamos al ritual, ¿no? Dice entonces, el jefe, por ejemplo, acción realizada por primera vez en 1963 en Copenhague y luego el 1 de diciembre en Berlín, es una acción ritual que tiene lugar durante 8 horas, desde las 4 de la tarde hasta la medianoche. Beuys, en esta acción, en este ritual, está tendido en la galería, en el eje diagonal, enrollado en una manta de fieltro de 2,25 metros, y en ambas extremidades de este rollo, de la funda de fieltro, se ha colocado a 2 liebres muertas, una de 64 centímetros y la otra de 70 centímetros. En la base de la pared izquierda de este ámbito donde está ocurriendo esto, en esta galería, se han depositado un bloque de margarina alemana de 167 centímetros de largo y a 165 centímetros del suelo se han enganchado un mechón de cabellos y 2 uñas. A la derecha, en el suelo y contra la pared, otro bloque de margarina semejante al primero está puesto, ¿no? Está como ahí. El ahí en las obras de Beuys es muy importante también, ¿no? Porque tiene hacia esta situación del ritual. Continúa diciendo la Marcé Badel. Junto a Joseph Beuys, otra manta de fieltro está enrollada en torno a un bastón. A intervalos regulares, gracias a un micrófono colocado dentro de la funda donde yace Beuys y mediante un poderoso amplificador, se oye latir el corazón del artista. Luego se oyen silbidos. Beuys murmura, gruñe, resopla, pronuncia en desorden letras del alfabeto. A mayor distancia se pueden oír también composiciones de Erik Andersen y de Henning Christiansen, registradas por un magnetófono en oposición a los ruidos que provienen de la funda de fieltro, ¿no? Algo que va ahí como tensionándose, disonante. La acción termina a la medianoche y Beuys responde a partir de esto las preguntas del público. O sea, la acción termina, pero Beuys sigue hablando, en este caso, con el público. O sea, la situación que es de trance, que es este ritual, se legitima en esto que sigue haciendo Beuys, ¿no? O sea, Beuys se desenrolla y empieza a hablar con el público. Y el público está en trance, Beuys está en trance y todo es un ritual, digamos, ¿no? Otra acción, continúa diciendo aquí Bernard Lamarche Badel, otra acción particularmente importante, cuyo reportaje fotográfico ha contribuido con mucho a asegurar la fama de Beuys, fue realizada en 1965 en la Galería Schmela de Düsseldorf y se titula «Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta». En esta acción, durante 3 horas, Joseph Beuys, recubierta su cabeza de miel y de polvo de oro, sentado en un taburete y estrechando cariñosamente entre sus brazos a una liebre muerta, le va explicando el sentido del arte. La galería donde tiene lugar la acción está cerrada al público, que debe seguir la retransmisión directa por video desde afuera, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, estamos hablando de qué tipo de proceso, ¿no? Solo está permitido observar la escena por una ventana de la galería, ¿no? O sea, otra vez esto está ocurriendo, ¿no? Como lo aclara Aquino en el año 1965.
cuando ya existe, por ejemplo, al público, no obstante, sin la posibilidad todavía de ser fotografiada, la étendonné de Duchamp, ¿no? Que se mira a través de un agujerito, de dos orificios que están en un portón de madera, ¿no? Que tiene dos orificios por los que uno se asoma y mira lo que pasa adentro, y hasta ese momento solo se conocía esa imagen, ¿no? Lo que pasa dentro del étendonné solo se conocía por quienes habían mirado a través de esos agujeritos, ¿no? En este montaje que estaba que sigue estando en el Museo de Filadelfia en Estados Unidos, en el Museo de Arte de Filadelfia. Las personas que habían estado ahí habían podido ver esto y habían podido relatar lo que habían visto, pero no se había podido fotografiar ni haber visto a través de registros, porque Duchamp, en este hackeo final, en este tajo final que hace al arte, ¿no? A finales de los 60, cuando muere y aparece esta obra póstuma, deja explícitamente dicho, ¿no? Y así se cumple, que durante 10 años después de su muerte y de la aparición inmediata de su obra póstuma, L'Étendonné, esta obra que se espía por dos agujeritos en un portón de madera, nadie podía fotografiar esto que pasaba dentro de ese portón durante los próximos 10 años después de su apertura al público, ¿no? Por supuesto, no es la primera vez que existe una obra que se mira a través de algún tipo de agujero, digamos, ¿no? De orificio, de ventana, que se mira desde afuera, ¿no? No es la primera vez, Duchamp no inventó nada, pero es lo que en ese momento estaba haciendo muchísimo ruido, digamos, ¿no? O sea, la obra duchampiana estaba realmente, había conmocionado, L'Étendonné conmocionó el mundo del arte. Conmocionó a tal punto el mundo del arte que se reestructuraron muchas cosas a partir de L'Étendonné en temas y en torno al sistema del arte. Ahí Duchamp realmente generó un activismo con esto, ¿no? Un activismo a lo Duchamp, ¿no? O sea, bastante silencioso, bastante tranquilo, porque bueno, Duchamp había también sufrido los embates del arte desde todos los ángulos durante muchísimos años, ¿no? Por lo menos 40 años. Ya no tenía ganas, ¿no? Era un Duchamp grande, un señor, un adulto mayor que estaba dispuesto ya a otras cosas, ¿no? Por supuesto que Beuys conocía esto, y Beuys está jugando un poco con esto también, ¿no? Está jugando a esta situación, y está jugando, por supuesto, también con los nuevos medios en torno a la comunicación, como son el video de circuito cerrado, que en este caso era lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, una cámara adentro de la galería que muestra afuera de la galería lo que pasa adentro a modo de reality show en una pantalla de televisión, digamos, ¿no? En una pantalla, en una proyección. A esto, por supuesto, tampoco lo está inventando Beuys, también lo había hecho en algún punto, lo habían hecho en algún punto algunos otros artistas, ¿no? Y estaban trabajando con esto, y en el Fluxus Beuys había descubierto también todo esto a partir de, por ejemplo, Nam June Paik. Y estaba, bueno, por supuesto, dándose todo en una conjunción, por lo cual no podemos hablar específicamente de acción, ¿no? O sea, esto no es específicamente una acción. Esto tal vez tiene una parte de acción que es, como decimos, esto tal vez de explicarle a la liebre muerta los cuadros. Bueno, tal vez eso podríamos entenderlo como acción, ni siquiera creo que tal cosa fuera una acción, pero bueno, supongamos, ¿no? Pero vemos la complejidad que tiene esto, ¿no? Esto tiene una complejidad que es muy, muy diferente en la posibilidad sistémica de denominarlo como acción, ¿no?
acá creo que o sea, está bueno, creo que está muy bien que la Marché Badel insista con la palabra acción y después se desdiga inmediatamente, ¿no? Porque introduce, ¿no? Esto dice, otra acción particularmente importante cuyo reportaje fotográfico ha contribuido con mucho a asegurar la fama de Beuys fue realizada en 1965 en la Galería Schmela de Düsseldorf y se titula ¿Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta? Bien, hasta aquí no, acción. Durante 3 horas, dice Joseph Beuys, recubierta la cabeza de miel y de polvo de oro, sentado en un taburete y estrechando cariñosamente entre sus brazos a una liebre muerta, le explicará el sentido del arte. La galería donde tiene lugar la acción, vuelve a reforzar, está cerrada al público que debe seguir la retransmisión directa por video desde afuera. Acá, bueno, también esta diferenciación que Beuys siempre quiere hacer entre acción, ¿no? O esto que están denominando como tal, y la noción de happening, ¿no? A Duchamp no le interesaba el happening, le interesaba en todo caso esto otro que se entendía como acción. Solo entonces, continúa diciendo, la Marché Badel está permitido observar la escena por una ventana de la galería. Al pie derecho de Beuys se le ha sujetado una larga suela de acero. Contra esta se ha depositado una suela de fieltro de la misma dimensión. Se ha enfundado uno de los pies del taburete en un rollo de fieltro y bajo este mismo taburete se distinguen 2 huesos. En ellos, así como en la suela de acero, se han escondido micrófonos gracias a los cuales se retransmiten las palabras murmuradas y, a la verdad, incomprensibles de Beuys a la liebre muerta, que está acostada como un bebé en los brazos del artista. Son audibles también los ruidos de pasos que conducen a Beuys hacia los cuadros colgados en la pared que el artista Beuys, ¿no?, explica a este animal muerto. Es decir, nos dice que es una acción, pero nos da todo este detalle, ¿no?, en el que evidentemente esto ya para los años 80, 82, 84, que esto está siendo escrito y publicado, esto ya evidentemente no se trata de una acción, ¿no? Esto ya no es una acción. Pero el juego sistemático es volverlo a acción, ¿no? Porque si no, el tajo a la posmodernidad es tal que la destruye, digamos, ¿no? Es lo mismo que pasaba con la modernidad de Duchamp. Si a Duchamp se le hubiera permitido realmente el tajo que estaba haciendo a la modernidad con, bueno, diría yo, con la mayoría de sus obras, ¿no?, como también pasa en Beuys con la mayoría de sus obras en torno a la posmodernidad, bueno, que hubiera sido realmente muy difícil de seguir estableciendo sistemáticamente lo que entendemos como arte moderno o como arte posmoderno. Aquí obviamente hay una necesidad que está por fuera de la dimensión incluso de la Marché Badel, ¿no? Pero la Marché Badel está jugando con todo esto, ¿no? Nos está dando pistas para que no solamente comprendamos lo que está pasando con la acción en la descripción de tal, sino además de cuáles son los extremismos a los que Beuys llega para en ese extremar sacar del sistema esta propuesta, ¿no?, y transformarla otra vez en una problemática, ¿no?, y no en una obra, ni menos aún, no en un obrar, ni menos aún en una obra, ¿no? Continúa diciendo, en sentido transversal a esta importante acción de Beuys, Beuys determina toda su problemática, otra vez, ¿no?, refuerza lo de problemática, actuando como el vehículo que él encarna entre los diferentes órdenes que restituye al sesgo de los símbolos. Durante la mayoría de sus acciones, Beuys está aislado del público y del mundo por límites discernibles y este aislamiento simbólico tiene por efecto representar el espacio singular de la concentración, el espacio del lugar de la fundación del ritual. A la miel que recubre su cabeza, Beuys confiere varios sentidos que se conjugan. En primer lugar, la miel es el producto de una serie de transferencias entre distintos órdenes
del vegetal al animal y del animal a la materia inanimada, de la materia inanimada al hombre que la transforma en alimento. La miel representa a continuación la imagen de una sociedad cuya estructura es en un modelo absoluto de organización. Y por último, la miel se extrae de planos alveolados que representan la perfección formal y la estrecha relación complementaria entre materia y forma. El polvo de oro que cubre también su cabeza, ¿no? O sea, él está untado de miel y es polvoreado con este polvo de oro, ¿no? La imagen siempre muestra, ¿no? En todas las imágenes se ve claramente que está totalmente cubierto con esto, ¿no? O sea, no hay ningún rincón de su cabeza, su cara, solo el cuello le queda sin cubrir, pero es como una especie de enorme máscara que lo cubre, ¿no? De dorado, o sea, esta miel con la que está untada toda su cabeza, su rostro, y el polvo de oro que lo cubre totalmente, ¿no? Con las orejas, con todo, digamos. Dice entonces, la miel representa, continúo. El polvo de oro señala asimismo el interés de Boyce por la identidad de la transubstanciación, ya que el oro, al igual que otros metales, conserva su especificidad en los diferentes estados de su transformación, del estado bruto al estado líquido hasta el polvo o su formalización en una efigie. Aquí, bueno, esto también, ¿no? En torno a esta noción, ¿no? Muy moderna, pero que en la posmodernidad se revisa y se va a desarrollar, ¿no? También a través de distintos tipos de prácticas con sustancias o con plantas, ¿no? Yo diría que más relativo a plantas, pero bueno, también se utilizaron químicos o elementos, ¿no? Que venían de la química o que modificaban la química, digamos, de un organismo humano, que con las que Boyce está trabajando, ¿no? Esto de alguna manera en torno también a la energía, ¿no? Pero a una energía que viene de cierto orden, ¿no? Como digo, de revisión en la posmodernidad de lo que había sido muy intenso como posibilidad en la modernidad, y sobre todo en la primera modernidad, tal vez antes de lo que entendemos ya se denomina arte moderno, ¿no? Y que tiene que ver con toda esta noción de alquimia, ¿no? Por supuesto que el gran representante de este juego es Arthur Rimbaud, ¿no? Arthur Rimbaud, que en este caso obviamente es como una referencia lejana, si se quiere, ¿no? No es una referencia que esté cercana, pero esta noción de la alquimia, ¿no? En Rimbaud, en Rimbaud, como se escribe Rimbaud, ¿no? Arthur Rimbaud. En Rimbaud, la noción, ¿no? Esta de la alquimia es un poco la que está utilizando aquí la Marche Vadel para llevar esto a nuestro conocimiento, ¿no? Es una noción en la que Boyce, por supuesto, trabaja a partir de estos, por ejemplo, el oro, ¿no? Que mantiene en la transformación siempre sus características esenciales, ¿no? Pero que permite una transubstanciación, ¿no? En Rimbaud la transubstanciación está dada en torno a la imaginación. Y es aquí donde hace eje, creo, ¿no? Por lo menos es mi punto de vista en torno a esta posibilidad, la Marche Vadel respecto a Boyce, ¿no? La transubstanciación en Boyce no es específicamente sobre la materia, sino sobre la imaginación de la materia, ¿no? Y esto viene de esa relación
que además es una situación muy presente en el arte y la literatura francesa de los años 80, que están revisando a Rimbaud y están revisando a los poetas malditos y están revisando muchas cosas que están en relación un poco con esto, ¿no? Con cierto tipo de sustancias que generan ciertos tipos de nociones de transubstanciación que están siendo la base seguramente para estas aseveraciones que, bueno, por sí, digamos, Boyce no hizo tales, digamos, ¿no? Ya vamos a ver qué dice Boyce, no obstante, porque Boyce, por supuesto, habla de esto y habla mucho, pero es importante, ¿no? Entender desde qué lugar está enfocando esto, en el caso de este escrito, de estos textos, Bernard Lamarche Badel. Vuelvo entonces a leer. El polvo de oro señala asimismo el interés de Boyce, por la identidad de la transubstanciación, ya que el oro, al igual que otros metales, conserva su especificidad en los diferentes estados de su transformación, del estado bruto al estado líquido, hasta el polvo, su formalización en una efigie. Además, el oro representa en la civilización el concepto de valor. Depositado en polvo sobre la cabeza del escultor, el oro adquiere el valor de un casco aislado que protege la sede del pensamiento, ¿no? Que es la cabeza. Aquí, bueno, este estadio postestructuralista per se, ¿no? También de una época, ¿no? Los años 80, digamos. El acero y el fieltro bajo la suela son los elementos esenciales conductores de la energía. En la posición que ocupan, estos elementos significan también la situación decisiva de la verticalidad humana y de la ambulación del bípedo, corolario del instante inaugural de la industria de los utensilios. Gran número de objetos en las acciones de Boyce, y el bastón en particular, están enfundados en un rollo de fieltro. Por un lado, el fieltro en su origen es una especie de tejido producido por el batán y la aglutinación por efecto de los secantes de pelos de animales, y muy particularmente de los conejos o las liebres. La constitución orgánica de su producción le confiere por añadidura una función de aislador ideal y de tejido impermeable. Dentro del material de Boyce, el fieltro está, por tanto, dotado del poder de conservar y proteger, pero también el de ser el mágico enlace entre naturaleza y cultura, nacimiento y muerte, animalidad y humanidad, y por ello cobra un carácter propiamente totémico en el dispositivo del escultor. Bien, aquí entonces estos juegos, ¿no? Por un lado nos abre, ¿no?, a una especie de enorme retórica, y por otro lado nos cierra sobre la definición académica, ¿no? Pero Lamarche Badel está jugando a que ya nos ha guiñado el ojo y estamos todos entendiendo el código, ¿no? Continúa diciendo, el sistema de la fonación y de la elocución reviste capital importancia entre los innumerables materiales del artista, y la voz no es únicamente el conductor de un mensaje, sino que de por sí, en su sonoridad, constituye una materia que el escultor utiliza por su doble valor de energía indiferenciada y energía articulable. En la acción "Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta", la voz de Boyce es captada parcialmente a partir de unos huesos. Aquí la denotación es clara. Se trata de un ritual mágico que figura la potencia del espíritu, o sea que pone de manifiesto, ¿no?, la potencia del espíritu y de la vida para atravesar la muerte.
sin dejar de conferir a la muerte un papel de conductor y de transición de la voz hacia sus destinatarios. La liebre muerta que Boyce tiene cariñosamente entre sus brazos constituye un símbolo central de su obra, como ya hemos dicho. Continúa diciendo, si el ciervo representa a Cristo, esto lo está aseverando sin haber hablado específicamente de ello antes, pero lo conocemos a través de la Marche Badel, ¿no? A cierta iconografía en relación a esto que está diciendo, no tal, pero algo así, ¿no? Si el ciervo representa a Cristo, la liebre denota el nacimiento en la tierra, el crecimiento y la multiplicación, la forma agazapada y secreta en la materia, y también el movimiento y el nomadismo. La liebre es un animal totémico de la visión del escultor, es ante todo una función, al igual que los demás signos recurrentes en la obra de Boyce. En este sentido, la liebre, el ciervo, el chacal, el cisne, la cigüeña, el caballo, son figuras del pensamiento. Levi-Strauss ha dado de ellas la mejor definición posible que abarca a la perfección la posición que ocupan en el universo de Boyce. Dice Levi-Strauss, los animales del totemismo dejan de ser solamente, o sobre todo, criaturas temidas, admiradas o codiciadas. Su realidad sensible deja traslucir nociones y relaciones concebidas por el pensamiento especulativo a partir de los datos de la observación. Se comprende, por último, que las especies naturales no se escogen porque son comestibles, sino porque son pensables. A esto lo dice Claude Lévi-Strauss en el libro Le totemisme aujourd'hui, o sea, el totemismo de hoy. Esto publicado por la Universidad de Francia en París en el año 1962. Continúa diciendo entonces la Marche Badel. En efecto, el totemismo individual de Boyce es un pensamiento proyectivo en términos de metáforas rituales, cuya función consiste en representar y reconciliar los polos de la disyunción judeocristiana del hombre y de la naturaleza. Cuando Boyce declara haber propuesto una visión más vasta de la escultura, es excesivamente modesto, porque a la verdad, con la metáfora misma de la escultura, lo que Boyce se propone es asumir globalmente la realidad. Por lo demás, la escultura de Boyce no constituye únicamente el entorno en que aparece ni los objetos que él concibe, sino que abarca el conjunto de trabajo, de asociación de ideas, de imágenes, de emociones, estructurado por oposiciones y correlaciones, exclusiones e inclusiones, compatibilidades e incompatibilidades. Por estas acciones rituales cuyo móvil reside en combinar y asociar las representaciones materiales del continuum de una relación mental, Boyce determina una lógica apropiada, a la vez diacrónica y sincrónica, de los elementos, más allá de las disyunciones constituyentes del pensamiento civilizado. 2 puntos. Naturaleza / cultura, animalidad / humanidad, racionalidad / irracional, materia / pensamiento, etc. Es decir, ¿no? Deconstruye los pares binarios. Continúa diciendo la Marche Badel, condensando en sí mismo y difundiendo el mágico poder de asociar elementos de órdenes contradictorios, el individuo Joseph Beuys se manifiesta, notemos esto, ¿no? No lo nombra como escultor, ahora lo nombra como individuo. El propio La Marche Badel ha deconstruido su noción de escultura, ¿no? Acaba de hacer una manifestación de su propia autocrítica, digamos. Entonces ahora se refiere a Beuys como un individuo, ¿no? Dice, el individuo Joseph Beuys se manifiesta con valor de una metáfora. Algo también dentro del decálogo de Beuys, ¿no? Cuando él dice soy una metáfora, ¿no? Soy una metáfora.
A esto lo dice en torno también, ¿no?, a aquello que se entiende en ese momento en relación a la metáfora, ¿no?, que es esa primera noción abierta de posverdad. Continuamos en el próximo audio.